El Jardín del Edén, un enigmático lugar envuelto por el misticismo y la leyenda. Un espacio que ha permanecido en la imaginación de la humanidad durante siglos y que hoy quedará al descubierto. En cualquier rincón del planeta, sin importar raza, sexo o religión, se ha leído o escuchado hablar de Adán y Eva, la manzana prohibida, el árbol de la vida y la temida serpiente. Sin embargo, por muy familiar que esto nos pueda sonar, los interrogantes permanecen vigentes a través del tiempo. ¿Qué sucedió realmente en el paraíso? ¿Acaso nos estará ocultando algo la Biblia? Hola y bienvenidos a nuestro canal Biblia en Acción. Acompáñanos a adentrarnos en un mundo de intriga, misterios y grandes descubrimientos mientras exploramos uno de los sitios más fascinantes de la historia humana, el cual ha logrado cautivar y sorprender a creyentes y no creyentes por igual: el Jardín del Edén. Comencemos. Este viaje inicia en el mismísimo Jardín del Edén, un lugar que se menciona en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis, y que fue creado especialmente por Dios para Adán y Eva, los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra. En este paraíso terrenal abundan los árboles frutales, las corrientes de agua fresca, especies animales y vasta flora que derrochaban belleza y esplendor, propiciando un espacio inmerso en la paz y la felicidad absoluta. Para algunos eruditos, el Edén podría derivar del término acadio Edinu, que significa llanura. Es así como la tradición bíblica describe a este sitio como un jardín exuberante, por lo que también ha recibido el nombre de el Jardín de Dios. Esta perspectiva bíblica sobre la grandeza de la creación en sus inicios nos lleva sin duda a preguntarnos, al igual que otras tantas generaciones, ¿y si el Jardín del Edén existió? ¿Dónde se encontraba localizado? De acuerdo con la descripción en el libro del Génesis, Dios plantó un huerto al este, en Edén, y puso al hombre que había formado allí. El huerto era regado por un río que se dividía en otros 4, y en la tierra de Havilá, donde corrían las aguas del río Pisón. Hay muchas teorías que intentan develar el punto exacto en el mapa, pero la mayoría de ellas apuntan a que la ubicación real del Jardín del Edén es más simbólica que geográfica. Algunos expertos sugieren que estaba en un valle fluvial al este, posiblemente en Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates creaban una vegetación exuberante, típica de las estepas, que se asemejaba a la palabra Edén. Otros creen que estaba más al norte, posiblemente en Armenia, cerca de los lagos Bani Urmia y el monte Ararat. También hay quienes piensan que el Jardín del Edén estaba en Tierra Santa, en Israel. Según esta teoría, el río que fluía desde el paraíso terrenal y se dividía en 4 ríos habría sido el Jordán, y el huerto podría haber estado al norte de Galilea, en la frontera con Samaria, al sur del lago Tiberíades. La región era tan fértil y estratégicamente importante que los antiguos sabios judíos decían que el Jardín del Edén estaba en la tierra de Israel. Su puerta de entrada estaría en Beit Shean. Aunque no sabemos con certeza dónde estaba ubicado el Jardín del Edén, es emocionante creer en la posibilidad de encontrar este paraíso terrenal algún día. Adán y Eva. Quienes sí quedaron maravillados al descubrir y gozar de las bondades y grandeza de este lugar fueron Adán y Eva, 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave en el origen de la humanidad. 2 piezas clave
La historia, que comienza en Génesis 2:4 y continúa hasta el capítulo 3, relata cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Los puso en este paradisíaco lugar donde podían vivir en armonía con la naturaleza y disfrutar todo lo que el jardín les ofrecía. Allí, el Señor les dio la tarea de cuidar y cultivar el jardín, pero además les ofreció una serie de instrucciones y advertencias, las cuales fueron desobedecidas. Pero conozcamos en detalle a Adán y Eva, ya que existen diversas teorías que se entrelazan en torno a su historia. Si bien Adán es presentado como el primer hombre creado por Dios, algunos historiadores destacan que en el libro de Ezequiel se menciona a un rey que logró entrar al mismo jardín, gracias a su estatus. El relato cuenta que este rey se dejó arrastrar por su insaciable poder hasta atreverse a afirmar que él era como Dios. En consecuencia, fue expulsado al igual que Adán del jardín del Edén. ¿Coincidencia o no? En las civilizaciones del cercano Oriente, los reyes eran quienes se encargaban de construir y mantener los jardines sagrados, y en aquel entonces no había una clara distinción entre la religión y la política, ya que los reyes representaban el puente entre lo divino y lo humano. Así que algunos expertos sugieren que la historia de Adán y Eva tomó los elementos de estas tradiciones religiosas asociadas con la realeza, y que Adán posiblemente no sea más que una representación simbólica al rey de la historia. A su vez, la historia de Eva ha sido blanco de debate y contradicciones. Veamos. En la creación del mundo se dice que Dios hizo al hombre y a la mujer el mismo día. Pero en la segunda parte del Génesis se cuenta que Eva fue creada a partir de una de las costillas de Adán, y luego de que éste nombrara a todos los animales del Edén. Muchos tienden a pensar que esta contradicción se debe a un error en la traducción en los tiempos verbales, pero otros tienen una explicación poco conocida. En el texto judío Ben Sira aparece una tercera persona. Se trata de Lilith, quien fue creada al igual que Adán, pero se negó a ser sometida por él y decidió salir del Edén por su cuenta. Algunos ven esto como una posible explicación para la aparición de Eva en la segunda parte del Génesis. El árbol, conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal, ha generado polémicas interpretaciones. Y es que el significado de la palabra hebrea conocimiento también se ocupa para describir la unión marital entre Adán y Eva. Esto ha conllevado a creer que existe una traducción alternativa que reza: árbol de la unión entre el bien y el mal. Así pues, cuando Dios creó el mundo, se aseguró de establecer una clara distinción entre lo bueno y lo malo, aunque cada cual era libre de elegir. El árbol representa para muchos un dilema moral, pues comer de él marcó la diferencia entre el bien y el mal. ¿Te has preguntado qué hubiese pasado si Adán y Eva se hubiesen abstenido de comer del árbol? Según las promesas de Dios, el mundo habría alcanzado su estado de perfección. La humanidad hubiera sido inmortal y hoy por hoy permaneceríamos eternamente en el paraíso. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, iniciaron un nuevo modus operandi para la especie humana. Los sentidos se volvieron más poderosos que el intelecto. También se hicieron conscientes de su desnudez y se cubrieron como pudieron. Antes de esto, se veían principalmente como almas y no tenían conciencia de sus cuerpos. Después de comer del árbol, los sentidos físicos comenzaron a seducir como si tuvieran valor propio. El cuerpo se convirtió en una distracción para el alma y por eso necesitaba ser cubierto. Esto explicaría por qué los animales nunca sienten la necesidad de vestirse, ya que carecen de un alma divina.
Como consecuencia, toda persona se sintió con el poder de decidir por sí misma entre el bien y el mal, y la confusión moral se apoderó del mundo. Así que cuidado con las tentaciones, y recuerden que el verdadero conocimiento está en la unión del bien y del mal. La serpiente. Imposible dejar de lado a la serpiente. Esta se ha asociado al diablo, el cual tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, ¿sabías que en el Génesis este reptil era simplemente un animal más sin ninguna connotación maligna? Fue Dios mismo quien la condenó a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo por todos los días de su vida. La manzana. Por su parte, la manzana que la mayoría relaciona con el pecado original podría no haber sido realmente una manzana. En realidad, el Génesis nunca menciona el tipo de fruto que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento. A lo largo de la historia, se ha recreado esta escena con una manzana debido a su belleza, pero existen otras teorías que sugieren que podrían haber sido uvas, higos o granadas. Si has llegado hasta aquí, es porque en tu interior reside la necesidad de comprender lo que nos rodea en medio del innegable despertar universal. Así que presta mucha atención a lo que sigue. Según la Biblia, después de crear al hombre y la mujer, Dios descansó en el séptimo día. Sin embargo, la ciencia nos cuenta una historia diferente sobre cómo se formó el universo. La teoría más aceptada actualmente es la del Big Bang. Esta sostiene que el universo comenzó como una pequeña partícula densa y caliente que explotó y se expandió hace unos 13.800 millones de años. A partir de ahí, el universo ha continuado expandiéndose y evolucionando. Suena simple, ¿no? Cabe destacar que la teoría del Big Bang no entra en conflicto directo con la narrativa bíblica de la creación, ya que la Biblia no especifica cómo surgió el universo, solo se enfoca en la creación de la Tierra y de la vida en ella. Sin embargo, algunas personas han intentado interpretar la historia de la creación bíblica de manera más literal y se han opuesto a la teoría del Big Bang y la evolución. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia en Acción para más contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en el próximo video.